Vamos a hacer la hoja de cálculo para nucleación. Lo primero que necesitamos son los datos que me va a requerir el cálculo. ¿Qué datos me va a requerir? Va a requerir el delta H de la transformación. ¿De dónde lo voy a sacar? Normalmente del Kubachevsky. Es la lambda, la famosa lambda de transformación. ¿En qué unidades va a estar? Kilocalorías por mol. ¿Qué otro dato voy a necesitar para hacer mi cálculo? La temperatura de transformación, la temperatura a la que ocurre la transformación. Por ejemplo, si es una transformación de ferrita a austenita, más o menos ocurre a qué temperatura? Como 800, 700 y algo, ¿no? Voy a poner aquí, esta temperatura la voy a poner como viene en el Kubachevsky, normalmente viene en Celsius o en Kelvin. La voy a poner en Kelvin de una vez, ¿cierto? ¿Qué otro dato vamos a necesitar? Por ahí de los que vieron, la densidad, ¿cierto? Para pasar de unidades de mol a unidades de metro cúbico. Necesitábamos la masa molar, de hecho, gramos por cada mol. Y necesitamos la densidad. Voy a poner ρ, densidad. Ahorita le pongo la letra, que sería, ¿qué? Kilogramos normalmente por metro cúbico. Una vez que tengo todos estos datos, voy a poder calcular el delta G de la transformación. Aquí lo voy a poner por acá. Delta G de la transformación y el delta G por unidad de volumen. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa necesito para hacer mi cálculo de nucleación? Necesito la tensión superficial. ¿Cuál es la tensión superficial? Gamma. ¿En qué unidades está la tensión superficial? Joule sobre metro cuadrado, ¿cierto? Una vez que tengo todos los datos, me falta además, ya que tengo la gamma, me falta además la energía debida a la deformación de la red cristalina, esa que le habíamos llamado delta GS, ¿cierto? Esta es la deformación de la estructura cristalina debido a la transformación de fase. Si es de líquido a sólido, pues el líquido no se deforma, por lo tanto esta valdría 0, ¿cierto? Sale. Vamos a empezar a hacer los cálculos. ¿Cómo se calcularía el delta G de la transformación? Dijimos. Delta H por ¿quién? Por 1 menos la temperatura de transformación y falta la temperatura del sistema, ¿cierto? Déjenme poner aquí la temperatura del sistema. Temperatura del sistema que estaría primero en Celsius. Ahorita le pongo el cerito. Y temperatura en Kelvin. Voy a poner datos para el agua, ¿les parece? O no, aluminio, uno que esté más cercano a nosotros. ¿Les parece aluminio? Vamos a poner, ¿a qué temperatura funde el aluminio? A 660 Celsius, más o menos. Entonces 660 más 273.15. Esa sería la temperatura de fusión del aluminio. 933.15 Kelvin. ¿Cuál es la entalpía de fusión del aluminio? 10.74 kilojoules por cada mol. Entonces déjeme cambiarle aquí a calorías. ¿Cómo le cambiaríamos a calorías si esto está en joules? Entre 4. ¿Qué? 4.184, ¿cierto? Esa es la cantidad de kilocalorías para transformar aluminio de sólido a líquido. Ahora, debe de ser que positivo o negativo. ¿Recuerdan esto del signo? Si quiero solidificar, ¿sería exotérmico o endotérmico? Exotérmico. Cuando solidifico libera energía, ¿cierto? De hecho, yo la tengo que extraer para que solidifique. Entonces, esta es la cantidad de energía que yo necesito extraer para que solidifique el aluminio. ¿Cuál es la masa molar del aluminio? Ahí ustedes tienen tabla periódica. Según yo es 27, una cosa así. A ver, chéquenle. 27, muy bien. La densidad del aluminio, 2700 kilogramos por metro cúbico. Dato curioso que todo metalúrgico debe de saber.
La densidad del aluminio. ¿Cuál es la del hierro o del acero? También tarea moral. ¿Cuál es la densidad del acero? El 95% de los objetos metálicos son acero. Hay que saberse la densidad por lo menos del 95%. ¿Vale qué? Aproximadamente 7800 kilogramos por metro cúbico. Bueno, y la tensión superficial, vamos a poner una tensión superficial de 0.1 joules por cada metro cúbico, por cada metro cuadrado. Y la temperatura del sistema, vamos a subenfriar el sistema. Si es a 660, le vamos a poner 650. La temperatura del sistema. Más 273.15. ¿Cuál sería la temperatura en Kelvin? Esta. Ahí está, ya. Sí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con los datos que vamos a necesitar llenar? Vamos a calcular ahora sí el delta G de la transformación. Sería delta H por ¿quién? 1 menos la temperatura de del sistema entre la temperatura de la transformación, que es esta. ¿Dudas, preguntas de dónde salió esa ecuación? La voy a poner por ahí. ¿Cómo se calcula la entalpía, la energía libre de transformación? Sería con esta ecuación. ¿Cierto? ¿Cómo se calcula la energía de volumen? Ustedes tienen ahí la ecuación por unidad de volumen. ¿Qué tengo que hacer? Multiplico por la densidad y divido entre la masa molar. La voy a poner aquí, ¿no? Multiplico por la densidad y divido entre la masa molar. Voy a ponerla por acá. Sería la energía de transformación por densidad entre masa molar. Pero la masa molar está en gramos y esta está en kilogramos. ¿Qué voy a hacer para que la transforme a gramos? A kilogramos, perdón. Esta entre 1000, ¿no? ¿Cierto? Con eso ya está en kilogramos. Le voy a dar enter y me da esta energía de volumen. Recuerdan que salía por del orden de megajoules, ¿cierto? De hecho aquí está en el orden de kilojoules o de megajoules. ¿Cuál sería? Kilojoules, ¿no? Kilojoules por cada ¿qué? Metro cúbico. La energía de transformación también estaría en ¿qué? Kilojoules, pero ¿por qué? Kilojoules por mol. ¿Dudas, preguntas de cómo realizar estos primeros dos cálculos? Sale. La energía de formación, si ahorita estamos solidificando aluminio, estaría en 0. Pero para que concuerde con estas unidades, le vamos a poner que también está en ¿qué unidades? ¿Verdad? A ver, vamos a ver. Si está mal el cálculo, ahorita lo corregimos. ¿Cuál está en kilocalorías? Ah, el delta H, ¿no? Este de aquí. Hay que pasarlo a joules aquí, ¿no? ¿Cómo lo pasamos a joules? Otra vez multiplico por ¿quién? Ahí está ya en joules, ¿no? ¿Sí? Ajá, yo lo tenía en joules y lo pasé a kilocalorías, ¿no? ¿Por qué lo pasé a kilocalorías? ¿Por qué quiero que hagan su cálculo así? Porque así viene en el Kowaczewski. En el Kowaczewski ustedes meten el dato en kilocalorías y acá ya les hace el dato en kilojoules. ¿Dónde está la conversión? Aquí tendría que poner por 4.184. ¿Cierto? Si ustedes van al Kowaczewski, si alguien tiene el Kowaczewski por ahí, busquen la entalpía de fusión del aluminio. Dígame cuánto vale. La ponemos ahí de una vez, la que viene del Kowaczewski. Lambda de fusión del aluminio. Sí, menos, sí, ahí está, ¿no? Sí, menos 2 puntos y tantos. No me inventé los datos, vienen del Kowaczewski. Sale.
Vamos a poner ahorita que como es solidificación, no hay energía de deformación de la transformación de fase. Y vamos a poner la ecuación para calcular la energía de un núcleo. Es más, la vamos a graficar los términos. Voy a poner ahí la ecuación que vamos a poner. Voy a poner aquí. Esa sería la ecuación completa para nucleación de cualquier estilo, ¿cierto? ¿Qué me falta poner para adaptar mi hoja de cálculo? Me falta el ángulo de contacto y calcular f de teta. Entonces voy a poner aquí insertar dos líneas. Y le voy a poner teta del ángulo de contacto. Debe estar en grados. Así como en las calculadoras, ¿no? Le voy a poner ahorita nucleación homogénea. ¿Cómo es nucleación homogénea? Ángulo de contacto, ¿qué? 180. Esa es nucleación homogénea. Y tengo que calcular f de teta. ¿Cómo sería f de teta? ¿Cómo se calculaba f de teta? 1 menos coseno, etcétera. También la voy a poner por ahí. Sería con esta, ¿no? Poner esto es igual a numerador 1 menos ¿quién? Coseno de 180, pero creo que el coseno de Excel solamente funciona con radianes. Entonces lo voy a poner a radianes. Radianes, pásalo a radianes. Sácale el coseno y luego cierra el paréntesis y elévalo al cuadrado. ¿Cierto? Y multiplícalo por 2 más coseno radianes de el ángulo de contacto. Y todo eso es el numerador. Ya acabé con el numerador. Falta el denominador. ¿El denominador es quién? Entre 4. ¿Dudas, preguntas de cómo sacar la función f de teta? Y da 1 porque es nucleación que homogénea. Si yo le pongo, por ejemplo, 45 grados, me va a dar una fracción o un porcentaje de la esfera. Ese sería el porcentaje correspondiente al casquete esférico que se formaría. ¿Cierto? Es más, hasta lo puedo poner en porcentaje. Lo voy a poner en porcentaje. ¿Sería cuánto de la esfera? 5.8%. Lo que sería el casquete esférico. Sale. Vamos a hacer entonces el cálculo. Vamos a poner aquí radio. Lo vamos a poner en ¿qué unidades? Lo voy a poner aquí en nanómetros. Desde 0 y lo vamos a ir poco a poquito creciendo de 10 en 10 hasta llegar a unos 50, perdón, a unos 200, 300. Algo así. Y al lado vamos a poner el delta G del núcleo. Este también va a estar en ¿qué unidades? Joules por cada joules, ¿no? De hecho es puros joules. Si ustedes revisan esta ecuación de aquí, este delta G es por unidad de metro cúbico, pero aquí R cúbica se cancela, sería por unidad de joules, ¿cierto? Igual la tensión superficial está joules por metro cuadrado, pero con R cuadrada se cancela, quedaría en joules. Y F de teta no tiene unidades, ¿cierto? Sale. Aquí voy a meter la ecuación de aquí arriba. ¿Cómo quedaría? Esto es igual a, ¿qué? Pongo el paréntesis para la F, 4 por pi por R cúbica ¿cierto? Por la suma de quién con quién. Delta G de volumen. Y esta la tengo que fijar, ¿no? Porque voy a recorrer la fórmula hacia abajo. Pero esta referencia la quiero fija. ¿Cómo la fijo? Le pongo F4 y aparecen los signos de pesos. Este más quién. Más este. También va fijo, ¿cierto? Esos dos de la tabla van fijos. Y listo, ya tengo el primer término. Esa es la parte del volumen. Entre 3, ¿no? Le falta el entre 3. 4 pi r cúbica por la suma entre 3. Esta división. Más, ¿qué le falta ahí?
4 por pi por radio cuadrado por gamma. Fija, ¿cierto? Y todo multiplicado por ¿quién? Por f de teta fija también. ¿Dudas, preguntas de cómo calcular la energía libre de un núcleo para cualquier radio? La vamos a extender hacia abajo. ¿Entre cuánto? Acá, ¿no? Entre 3. ¿Qué me faltó? Si está algo mal. ¿Qué me faltó? Si está en nanómetros y este está en joules, si está en metros, me falta pasar nanómetros a qué? A metros, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner la conversión de nanómetros a metros. Le pongo aquí paréntesis. Este es el radio. Lo voy a dividir o lo voy a multiplicar por ¿cuánto? 1 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Y acá también por 1 por 10 a la menos 9. ¿Dudas, preguntas de por qué este de 1 por 10 a la menos 9? Para pasar de nanómetros a metros y se cancele correctamente. Sí. ¿Por qué del pi hay dos paréntesis? Ok, Excel para expresar el pi utiliza esta función y esa función no tiene argumentos. Dice, pon pi y con dos paréntesis ya te pongo el valor de pi. Si usted le pone pi solito, ahorita lo hacemos. Déjeme ponerlo por acá. Si yo le pongo igual a pi y le doy enter, no sabe ni qué onda. Le tengo que dar a fuerza pi con paréntesis y ya 3.14, lo que sea. Sale, ok. Vamos a intentar, vean que aquí es positiva la energía libre. Y le voy a dar recorrer hacia abajo. Y sigue siendo positiva, positiva, positiva. Va creciendo, creo que va creciendo muy lento. Déjeme ir de 50 en 50. ¿Les parece? 50 nanómetros en 50 nanómetros. Lo voy a recorrer hacia abajo. Y por ahí ya empieza a decrecer, creo. No, creo que todavía le falta. Entonces de 100 en 100. Ya. Último intento. Creo que no, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir en vez de nanómetros, nos vamos a ir en ¿qué? Micrómetros, ¿les parece? Voy a poner insertar. Símbolos. Micrómetros. ¿Dónde está la mu? Aquí. Y entonces aquí sería por 10 a la menos ¿qué? A la menos 6. Le voy a quitar este 1e a la menos 6. Y abajo igual. Todo este es 1e a la menos 6. Y le voy a dar enter. Sale. Y me voy a ir de, ahora sí de 10 en 10. Si no, se va a volver la locura. ¿Qué quiero que salga? El máximo. Y bueno, ya salió. Pero me voy a ir de 1 en 1. Sale. Así es esto de hacer una hoja de cálculo, no se preocupen. Creo que por ahí del 50, algo así, ya empieza a bajar. Ya es negativo, ¿ya vieron que ya es negativo? Entonces tienen que hacer esto básicamente. Yo voy a poner la gráfica. Es mi clase, ¿verdad? No importa. Ponerle aquí la gráfica, esta de puntitos. Y le voy a poner, quiero graficar el delta G contra el radio. Seleccionar datos, voy a graficar, agregar una serie, quiero graficar el delta G. En X voy a poner el radio, en micrómetros. Y en Y voy a poner el delta G, estos. Y bueno, creo que no se alcanza a ver, pero aquí está el máximo, por ahí. Lo voy a hacer más corto. Creo que me pasé por un montón. Creo que es hasta el 40, 30. Voy a borrar por aquí. De aquí para abajo los voy a borrar. Ya se ve el máximo, ¿no? Se ve claramente por aquí el máximo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en su hoja de cálculo? Graficar y encontrar el máximo. Una vez que encuentren el máximo,
hay que calcular además el delta G crítico y el radio crítico. ¿Cómo lo van a calcular el delta G crítico y el radio crítico? Aquí vamos a poner radio crítico. ¿En qué unidades va a estar? Vamos a ponerle ahí igual micrómetros, como el que estaba por ahí. Y el delta G crítico, que también está en ¿qué? ¿Cuáles son las unidades ahí? Joules, solitas. ¿Cuál es la ecuación para el delta G crítico? Ustedes la tienen por ahí. Perdón, para el radio crítico. Lo voy a poner por acá. Esta, ¿no? Vean que ya tiene la energía de formación de la red cristalina. Entonces lo voy a poner aquí. Esto es igual a menos 2. ¿Por quién? Por gamma. Entre este más este. ¿Cierto? Y el delta G de la barrera energética. Aquí me faltó el asterisco. La barrera energética, ¿cómo se calcularía? 16pi, no sé qué, ¿verdad? Voy a poner por acá. Vean que esta de aquí, perdón, vean que esta de aquí, el radio crítico no tiene la función f de θ, es la única que no tiene f de θ. Todas las demás sí tienen. Le voy a poner aquí entonces, este es igual a ¿quién? Numerador sería 16 por pi por gamma al cubo. Ese es el numerador entre 3 por la suma de estos dos. Este más este. Todo al ¿qué? Al cuadrado. Cierro el denominador, cierro la fracción y multiplico por f. ¿Cierto? Ese sería el valor de la barrera energética en joules. Que sería el punto crítico que está por acá, ¿no? Entonces, si yo lo quiero graficar, pues simplemente le pongo aquí seleccionar datos, agregar una serie. Esta serie no tiene nada, dejen quitarla. Agregar una serie, le vamos a llamar crítico. ¿Cuál es el valor en X? Pues el radio crítico. ¿Y cuál es el valor en Y? El delta G crítico. Le dan a aceptar, aceptar, y por ahí debe de estar marcado. Ah, está mal. ¿Perdón? Ah, sí, hay que pasarlo a micrómetros. ¿Cómo se calcula este en micrómetros, chicos? Para pasarlo a micrómetros. Aquí por 1e a la menos 6 o 1e a la 6. A la 6, ¿no? Lo multiplico por e a la 6. Ahí está el radio crítico, ¿no? Es lo que les voy a pedir que hagan en su hoja de cálculo. Poner la gráfica y hacer el cálculo de radio crítico y delta G crítico con los datos que están aquí. ¿Dudas, preguntas con cómo realizarlo?